Entonces, en eso, y la gente se confunde mucho, por eso es importante entender de constitución, porque las personas se confunden, no saben, y entonces piensan, sobre todo en estos momentos en Cuba, en que se ha definido, dentro de la oposición, se ha definido, algunos están definidos su postura en el mapa político del país, y algunos ya se han definido como de izquierda, de derecha, y entonces entramos en ese juego con un pueblo que no entiende de nada de eso. Y lo que quiero dejarle al pueblo de Cuba, claro, es que bajo una constitución caben todas esas personas. No es todo derecha o todo izquierda, o llegué y me puse con mi documento y ahora como yo tengo una tendencia de derecha, todo va a ser derecha o todo va a ser izquierda. No. Es una posibilidad de incluir, es un balance donde vienen todas las fuerzas, y todas las fuerzas traen y el pueblo las escoge. Aunque yo sea de derecha, yo no puedo pretender que el país sea todo derecha, o aunque sea de izquierda, no puedo pretender que el país sea todo de izquierda. Tiene que haber un balance, y eso lo permite la Constitución del 40. Permite tener ese balance, que las personas escojan a los que crean, y dentro de eso van a escoger de derecha y van a escoger de izquierda, cada quien, todo el mundo, ¿sabes? Somos diferentes, todos tenemos un criterio, y todos nos vamos a ir por las promesas algunos se van a ir por las promesas de uno y otros van a irse por las promesas de otro, pero nos va a permitir esa pluralidad que es necesaria para que haya una democracia. Entonces, eso creo que está claro. Vamos a ir a la próxima, porque tengo como 4 páginas. No creo que no, tú pregúntame. Pregúntame, y cuando tú creas que ya está contestada, me cortas, no importa. Okay. Entonces, las personas dicen, tal vez si leen la Constitución, dice, pero aquí no dice esto, pero aquí no aclara. Las constituciones no tienen todas las leyes que se necesitan para regir un país. Obviamente, si no, tendríamos unas constituciones que imposible, serían unas cosas gigantes. Claro. ¿Dónde se establecen? Y existen las leyes complementarias. Las leyes complementarias son los llamados códigos de leyes, ¿ya? Que son las leyes en las que pueden trabajar, merodear, dar vuelta los políticos. Los políticos no pueden tocar la Constitución. Ellos pueden merodear sobre estas leyes, ¿no? Y en base a eso, básicamente, se basa su carrera. La Constitución del 40 establecía que para el 4º periodo debían estar listos todos los códigos de ley, o las leyes complementarias, que es lo mismo, ¿no? Y estaban listos, están ahí. Ya. O sea, vamos a traducir la ley complementaria, vamos a traducir esto como las leyes que se usan todos los días, ¿verdad? Son los códigos de ley, el código penal. Exactamente. El código... Las que realmente se usan a diario, porque a diario no se va a la Constitución. Sí, a diario se van a los códigos de leyes, exactamente, para que las personas entiendan. Sí, son las leyes del tráfico, las leyes de ¿cómo se llama esto? De la familia, del código familiar, todas esas cosas. Son leyes complementarias que no están en la Constitución. Y sí estaban hechas hacia el año 52, ya estaban listos todos estos códigos de leyes, o todas estas leyes complementarias. Y bueno, esta es una de las cosas porque todavía no logramos... Una curiosidad, la Constitución es... en el 40 comienza la Constitución, o sea, la Constitución es del 40, y me está diciendo que hasta el 52 no se habían completado las leyes complementarias, los códigos. Entonces, en ese periodo, ¿cómo se estuvo? Pero hay una cosa, mira, la gente un poco, esto se estila mucho, que una constitución no sale con los códigos de leyes. Lo entiendo, por eso quiero los códigos de leyes vienen después. Pero entonces, eso no impide... En ese periodo, ¿qué códigos de leyes? ¿Qué leyes? Los códigos anteriores. Los códigos anteriores. Los que venían de... Inclusive, en el periodo de la Vieja República, funcionaba los códigos penales, el Código Penal español.
Sí. Hasta los 30 funcionó en muchas cosas. Inclusive ocurre a veces que en un país usan una parte de un código, te usan un código de tal tipo de la ley anterior y mientras que ya el otro código moderno de otra ley está hecho y cosas así. La gente se dice, ¿y cómo funcionaríamos, por ejemplo, con el código castrista, ¿no? Bien, un delito es un delito, un robo es un robo. Y tú puedes funcionar y condenar el robo igual, con la misma ley que existe O hoy. sea, Lo que pasa... eso quería preguntarle, porque por ejemplo, hay un cambio, viene una transición, no podemos, sí, se va a restituir la constitución del 40, pero al día siguiente siguen habiendo robos, siguen habiendo delitos y hay que seguirles, ¿sabes? Tiene que seguir el sistema. Sí, hay una inercia, mira, en todo en la vida hay una inercia. Entonces pudiera haber un tiempo. Exacto, quiero que pudiera haber un tiempo en que se trabaje con los códigos actuales, ya, y que a ti por asaltar a alguien te metan 2 años de prisión, está bien en cualquier sistema. Ya que si por violar a un menor te meten 15 años de prisión, está bien en cualquier sistema, ¿entiendes? Lo que pasa es que habría que, si uno va a trabajar con los códigos actuales, tendría que despenalizar muchas cosas que tienen carácter político. Y eso no es difícil. Eso cualquier abogado con experiencia en Cuba sabe directo a dónde tiene que ir y quitarlos. ¿A dónde tiene Cualquier que ir? juez y quitarlo. Y te lo quitan literalmente en una noche, te lo quitan todo. Si tú agarras 15 jueces y a cada uno le das un capítulo, un código, ellos van a sentarse ahí en unas 5, 6, 8 horas, terminarían tachando literalmente con el lápiz todo lo que hay que quitar. Ya después queda que lo apruebe la Corte Suprema o el gobierno provisional o lo que sea. Podrías trabajar, pero es que no hace falta, están los códigos preparados, estaban por ahí. Yo no los he visto, Mondejar los tiene, que los encontró, los códigos que le pertenecen a esa Constitución, lo que no se habían aplicado, por eso la gente pues no habla de ellos, ya, y son poco conocidos, pero ya estaban hechos, estaban listos. Pero no es gran... Pero no sería un problema, no es como... No, claro que no. Exacto, podría seguir al día siguiente el país todavía funcionando. Claro, agarras a una gente robándose una bicicleta y le metes la misma sanción que se la metía el comunista. Exacto. Ya, okay. Vamos a ver por dónde vamos, porque no voy ni por la mitad de la primera. No importa. Okay. Voy a un tema. He escuchado mucho en las redes. No sé si la gente tiene suficiente argumento o sencillamente se han hecho eco de lo que otras personas han dicho. Pero acusan mucho o atacan mucho la Constitución porque dicen, la Constitución de 1940 es una Constitución socialista. Es una Constitución hecha por comunistas. A pesar de que nosotros sabemos que, como usted dijo, participaron varios partidos, dice 9, estuvo el ABC, el Partido Liberal, que era el partido de Machado, había sido el partido de Machado, el partido auténtico de Grau y Prío, estuvo también el Partido Socialista, el de La Roca y Marinello. Entonces, pero la gente tiende a decir, esa Constitución es socialista, no podemos usarla. Entonces, ¿me puede explicar un poquito? O sea, explicarle a los que, sobre todo a esos que dicen, no voy a verla, porque han escuchado que es socialista y ya, la descartan. Yo te voy a partir primero de la práctica, ¿no? La práctica, dicen que la práctica es el criterio de la verdad. La Constitución se hizo en el 40 y el socialismo o el comunismo en el 45 tuvo un gran triunfo en el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, triunfó tanto el comunismo que se hizo un sistema socialista. Pero ninguno de esos países pusieron constituciones parecidas a la del 40. Ninguno la cogió. También se formó la Europa que hoy es la Unión Europea, pero esos países de Europa, Alemania, capitalistas, y muchos de ellos sí hicieron constituciones muy similares a la Constitución del 40 y hoy son países altamente desarrollados. Pero si vamos a la Alemania como tal, al meollo a la cereza del pastel, después de la Segunda Guerra Mundial hubo 2 Alemanias, una socialista y una capitalista. La capitalista hizo una constitución que es casi copia al carbón de la cubana, la capitalista. Sin embargo, la socialista
no lo hizo. O sea, la práctica te demuestra que la Constitución no es socialista, porque tantos países socialistas acabados de nacer sin Constitución no se fijaron en ella. Mientras que países capitalistas que no estaban acabados de nacer como países capitalistas, estaban renaciendo de la guerra del destrozo, vieron en la Constitución cubana algo bueno, algo mejor para reconstruir el país que las constituciones capitalistas que ellos ya tenían. Y hasta hoy tienen esas constituciones. Italia, Francia, Alemania y los países de Europa del Norte. Por ahí ya sabes que no es socialista. Además de que Alemania socialista no la puso, Alemania capitalista sí la puso. Pero es que ocurre, vamos a Cuba ahora, Fidel Castro triunfó y puso el socialismo en Cuba. ¿Puso la Constitución del 40? No, pero puso el socialismo. ¿Por qué hizo socialismo si tenía una Constitución socialista y no la usó? ¿Entiendes? Eso no hace sentido. O sea, Mondéjar, avísale a Eduardo, por favor, que no llame. Eduardo está llamando. No hace sentido de que le digan que es socialista. Voy ahora a la Constitución misma. De 76 constituyentes, miembros de la constituyentes, 4 eran del Partido Comunista. Solo 4. ¿Dónde crecieron? ¿Dónde se formaron como comunistas? Bajo la Constitución del 1901. Nadie ha pensado en eso. Estamos hablando que la Constitución del 40 era socialista porque hubo 4 comunistas que participaron en ella, pero ¿dónde se formaron? ¿Bajo qué Constitución se crearon esos 4 comunistas? Y muchos más. En la historia del comunismo cubano, los comunistas más importantes, los únicos comunistas que trascendieron de la historia republicana, se formaron bajo la Constitución de 1901. Pero no la socialista, es la del 40. ¿Entiendes? Eso es falso. Además, estamos claros que el socialismo es un sistema improductivo. Clarísimos. Perfecto. No vamos a llegar, pero sí dejar claro, en esa constituyente participaron muchísimas personas. Bueno, varios, no vamos a decir muchísimos. Varios 76. Partidos, 76 personas, 9 partidos, 76 constituyentes, 4 abandonaron. 9 organizaciones en general, porque habían coaliciones también. Pero no todas esas personas eran de derecha, no eran todas de izquierda, no eran de centro, no eran de los... No, eran personas que venían con diferentes agendas, con diferentes posturas políticas y se sentaron, a pesar de sus diferencias, se sentaron a hacer esta constitución. Claro. Y eso quiero que la gente lo entienda. Esa constitución no la hicieron los de derecha, no hicieron los de izquierda, ahí había de todo, venían de diferentes y aún así esa gente lograron sentarse y trabajar en función de crear esta constitución. Porque eso es muy importante que la gente lo entienda. Porque mira. Porque está siendo muy manipulado el hecho ese, ¿no? No, pero es que usa mucho esto de que era... Usa mucho de que era una constitución socialista, pero es que ningún país socialista la asumió. Vamos a llegar, porque tengo mi punto de vista con respecto a eso y más adelante, y tal vez usted me pueda dar un poco más de idea. Vamos a la próxima. ¿Cuánto tiempo estuvo esta constitución? Bueno, estuvo 12 años, del 40 al 52. 52. Después Batista la cambia con los estatutos constitutivos. ¿En qué consistieron los estatutos constitutivos? ¿Qué cambió los estatutos constitutivos en la Constitución? Porque, bueno, cuando tú cambias derechos o algo así, pues ya la Constitución no es la misma. Por eso se considera que está derogada. Pero lo que cambió Batista en la Constitución del 40 puso la pena de muerte, artículo 25, ya. Batista quitó la autonomía municipal y Batista creó en el Consejo de Estado y en la elección del presidente un sistema que le permitía reciclarse él mismo. Que disculpe, porque usted ha hecho mucho énfasis en esto, en la autonomía municipal. Y las personas quiero que entiendan la conveniencia de la autonomía municipal o de que no exista para los que lo quitaron.
es el hecho de tener centralizado, de tener más control. Es la centralización del poder. Cuando la quitas, tiene centralización del poder. O sea, el presidente pone al alcalde a dedo. Batista lo que hizo fue, pues, quitarle la autonomía a los municipios. Ya, le quitó la autonomía, la autonomía municipal, puso la pena de muerte y creó a nivel de los poderes del Estado un sistema que le permitía reciclarse él mismo en el poder. Un poquito complicado de explicar, pero fueron las tres cosas que él tocó fundamentalmente. En lo demás, la Constitución siguió funcionando, ¿no? O sea, la parte práctica, la parte pragmática siguió la libertad de expresión, la libertad de empresas, siguió la propiedad privada, el libre comercio. Además, también funcionaban los tribunales públicos, ya todas esas cosas funcionaban. Claro que me imagino que generar una orden para detener a Batista y que fuese Batista el que tuviera que ejecutarla, porque el Poder Ejecutivo, pues nadie lo iba a hacer, ¿no? Nadie lo iba a hacer. Pero sí, básicamente, en eso fue lo que cambió Batista. En el año 54, Batista llama a elecciones. Y según él, sus estatutos constitutivos iban a estar en vigor hasta que, un artículo creo que el 272, uno de los cambios que hizo, iban a estar en vigor hasta que se hicieran las primeras elecciones. Él las hace en el 54. Pero el 54 fue un año después del Moncada. Y el Moncada encendió en el pueblo cubano el espíritu este que tú escuchas hoy, plomo, ¿no? Que la gente no quiere hacer política, la gente quiere plomo. Entonces, el Moncada siembra esta idea en el pueblo de que había que resolverlo a tiros, que había que sacarlo a tiros. Cuando él llama a las elecciones del 54, la oposición no quiere ir a elecciones, hay que sacarlo a tiros, no va a elecciones. Esa fue la primera influencia negativa de Fidel Castro. Cuando la oposición se retira de las elecciones. Pero inclusive el único partido que fue, yo creo que fue el auténtico, tuvo un problema también, y es que Grau, el expresidente Grau, fracciona el partido. Y el partido auténtico va fraccionado a las elecciones. Se dice que Batista, de todas maneras, iba a dar un cambiazo, iba a robarse las elecciones. Pero lo cierto es que no se las tuvo que robar. Era Grau el que venía de... Grau crea otro partido auténtico. Grau fracciona el partido auténtico. Pero para esa elección era Grau el que regresa. O sea, sí, pero pierde. Pierde porque... pierde porque el asunto este que te expliqué de Moncada crea apatía a las elecciones y entonces ahí comienza el no voto. El no voto. El no voto comenzó allá en el 54 y Batista resulta reelecto. O sea, no porque ya era presidente, sino porque él fue electo en el 40, primer presidente constitucional de la Constitución del 40, y lo vuelven a elegir en el 54. Claro que es una restitución a medias, ¿ya? Porque la restituye el tirano, el delincuente, el que había que procesar, y no se procesó. Entonces aquí hay un dilema, ¿no? Aquí hay un dilema histórico. Que me imagino que la personalidad de Batista, lo criminal que fue, lo tirano que fue lo que primó, lo que determinó, ¿no? Pero sí, él la restituye en el 44, inclusive durante los tiempos que Fidel está en la sierra. En el 54. En 54. En los años que Fidel está en la sierra, que la constitución que estaba era la del 40, y Batista intermitentemente suspendía los derechos constitucionales cuando le ponían bombas, le hacían atentados. Lo hacía en todo el país o lo hacía por zonas. Y lo hacía por los 45 días establecidos y tal. Y esto era un elemento de presión que usaban los americanos contra Batista. Y bueno, en el 58 vuelve a hacer elecciones a los otros 4 años. Estas elecciones del 58, quien las sabotea es Fidel Castro. Porque, ¿qué pasa? Estaba en la oposición Carlos Sterling, que era el favorito. Iba a ganar Carlos Sterling porque era el favorito. La gente estaba cansada de la guerra, sabía que si ganaba Sterling, Fidel tenía que bajar porque ganaba la oposición. Fidel no tenía razón para seguir en la sierra si ganaba Sterling. ¿Y qué hizo Fidel? Hizo una campaña de amenazas en el oriente del país
para que la gente no votara por Sterling. Y entonces el candidato de Batista, el Rivero Agüero, gana las elecciones porque la gente estaba amenazada por el movimiento 26 de julio, que realmente no era fuerte en la sierra, era fuerte en las ciudades, era muy fuerte en las ciudades, y ahí es donde pierde Carlos Sterling, por la presión del movimiento 26 de julio urbano amenazando a la gente, y increíblemente Fidel es el que sabotea esas elecciones, quien las hace a favor, para que gane el candidato de Batista y entonces él negarse a bajar. Exactamente. Exacto, ¿entiendes? Y así lo plantea el embajador americano en su libro, ¿no? Cómo ocurre esto y nada, él lo cuenta así de esa manera. Fidel promete restituir la Constitución de 40. ¿Por qué no lo hace? Bueno, no solo no la restituye, sino que cuando él entra, la Constitución estaba, él la quita. Él la quita. Fidel quita. Sí, Fidel quita la Constitución. ¿Y de qué manera lo hace? No la quita como tal. Es decir, bueno, a partir de hoy no vale más la Constitución. No. Él le cambió el nombre, ¿no? En una secuencia de discursos. En una secuencia de discursos, él condiciona algunas medidas como gobierno revolucionario. Y la primera que hizo fue disolver el Congreso por corruptos, por apoyar a Batista. Todo esto con sus discursos, ¿no? Disuelve el Congreso. ¿Pero qué cosa es el Congreso? Es el Poder Judicial, es el Poder Legislativo. Es el Poder Legislativo. ¿Qué hace? La facultad legislativa del Congreso que disolvió la puso en el Consejo de Ministros. O sea, le dio poder legislativo de hacer leyes a los ministros, unificando de esa manera dos poderes. De los tres poderes, unifica dos. Y él era el primer ministro. O sea, él se adjudicó el derecho de hacer leyes. Curiosamente, eso fue lo mismo que hizo Hitler en el año 34 en Alemania. Se adjudica el poder de hacer leyes. Después, eso lo hizo Fidel el 14 de enero, o antes del 14. El 14, Fidel hace otra jugada contra la Constitución, que es correr el límite, el mínimo de edad para pertenecer a la Corte Suprema. Así, de esa manera, él podía poner jueces jóvenes, jueces de él, del movimiento, en la Corte Suprema. Él necesitaba apoderarse, ya se había apoderado del poder legislativo, tenía que apoderarse del judicial. Eso lo que hace es que quita el límite, tenías que ser, creo que mayor de 60 para pertenecer a la Corte Suprema, y él quita el límite del fondo, y después va al tope, a la parte de arriba. Primero le rompe el límite por abajo para poder meter su gente que era joven, y después va arriba y dice, elimina la inamovilidad de los jueces para poder quitar a la gente vieja. De esta manera le cambia todo el sentido a la ley. ¿Entiendes? Le cambia todo el sentido. Ya van 4 medidas. Y entonces la última, que fue el día 7 de febrero, él dice con su cara pelada de que la Constitución se podía restituir si lo aprobaba el Congreso. ¿Cuál Congreso? El que él disolvió. Entonces crea el pescado que se muerde la cola, ¿entiendes? No hay salida. Y a partir del 7 de febrero comienza la ley fundamental. Crea la ley fundamental que después que es más o menos la Constitución del 40 con los cambios que a él le convenían, ¿ya? Y según por el camino, como que era una ley fundamental, cuando algo le molestaba, pues lo cambiaba y después iba como, tú sabes, a este delito pues le cambió la ley. Lo iba modificando a la manera que le conviniera a él. Que de haberle puesto como Constitución no habría podido hacer eso. Pero ya para el 7 de febrero no estaba vigente la Constitución del 40, pero Fidel la recibió vigente. Fidel la recibe vigente. Y esto fue lo que engañó a muchos juristas, como estos que después se van por el 60 y tal. Los engañó. Y la promesa de los 18 meses y todas esas pilas de cosas. Por eso tenemos que tener cuidado con las promesas. Las promesas estas, no, yo voy a hacer un dictador por tanto tiempo, por 18 meses. Vamos a hacer un gobierno provisional por tantos meses. Hay que tener cuidado con eso, porque ya eso nos lo hicieron. Ya eso nos lo hicieron una vez. Vamos con la próxima.